Muchas gracias. Siguiente diapositiva. Como ya lo saben, vamos a hablar de los programas esenciales. Son las intervenciones y enfoques claves basados en pruebas para abordar los ambiciosos objetivos establecidos en las estrategias mundiales. Son los mismos para las tres patologías. Hay diferentes enfoques. Al ejecutar estos programas esenciales, seremos capaces de cumplir con nuestros objetivos colectivos y podremos acceder a todas aquellas personas necesitadas. Siguiente diapositiva. ¿Cómo van a ser utilizados estos programas esenciales? Los países van a evaluar el nivel de avance y van a tener que identificar cuáles son las deficiencias y van a decidir cuáles son los temas abordados o bien a través de los grupos del Fondo Mundial, y estos elementos esenciales tienen que ser financiados por el Fondo Mundial. Una vez que se decide esto, la solicitud de financiación será evaluada por el PRT y todas las sesiones serán monitorizadas de la misma manera. Siguiente diapositiva. Así es como el país debe de abordar los esenciales del programa. Tenemos que dar paso al diálogo de país, tenemos que ver cuál es el nivel de avance de los diferentes programas y ver cuáles son las intervenciones incluidas en la solicitud de financiación. Así que después de todos estos debates, estas intervenciones serán incluidas, aunque no vamos a poder subvencionar todo, y algunos programas esenciales y demás de las intervenciones elegibles podrán formar parte de este programa. Siguiente diapositiva. ¿Cómo vamos a proceder? El programa esenciales será abordado durante el diálogo de país y después tendremos que decidir qué es lo que vamos a incluir en la solicitud de financiación. Los solicitantes podrán incluir el VIH y la tuberculosis, pero no para malaria. Y ahí veremos el nivel de avance de cada uno de los países a nivel del programa esencial. Durante la concesión de subvenciones, cuando las subvenciones hayan sido aprobadas por los RPs, los incluirán en los documentos de la subvención y después lo que haremos es establecer una revisión de la incorporación de los aspectos esenciales del programa en los documentos de concesión de subvenciones. Siguiente diapositiva. Esto es un ejemplo en lo que se ven lo que los países deben de rellenar. Es un pequeño ejemplo para los campos de los elementos esenciales del programa. Estos apartados solamente serán rellenados para el VIH y la tuberculosis, no para la malaria. En este caso, lo que nosotros pretendemos ver si las políticas abordan los programas y cuál es el nivel de ejecución. Por ejemplo, si la profilaxis es accesible a todos y qué tipo de profilaxis están disponibles. En primer lugar, tenemos que saber si existe una política en el país, si existe, cuál es el nivel de ejecución. ¿Es un proyecto piloto o se han ya elegido una serie de instalaciones? ¿Ha alcanzado a todos los receptores? Siguiente diapositiva. Estas son las preguntas frecuentes sobre el programa esencial
La gran mayoría de los... ¿Deben los países utilizar las subvenciones del Fondo Mundial siempre? No, no es necesario. Se pueden ser financiadas por otros medios. Pueden recurrir a otro tipo de financiación. ¿Qué ocurre si el programa de enfermedades no cumple con los elementos esenciales del programa? Este programa es una plataforma para el debate y veremos si realmente estas intervenciones son abordadas. Y luego podemos discutir qué es lo que va a ser financiado por el Fondo Mundial y cuáles van a recibir otras financiaciones de otros colaboradores. Lo que nos gustaría realmente ver es que existe un avance en el cumplimiento del programa esencial y que no solamente represente una única cara de la moneda. We've received a request from the translators. If you could please adjust your microphone slightly. They're having a hard time hearing everything. Thank you. Sí, hemos recibido un aviso por parte de los intérpretes para ver si se puede mejorar el sonido. ¿Cómo deben de utilizar los países este programa esencial durante el diálogo nacional? Los países deberán de ver cuál es su nivel de avance en cada uno de ellos y ver cuáles son los que van a definir cada uno de estos programas. Tienen que ver cuál es el nivel que ellos quieren para ampliar este programa esencial. ¿Se hará un seguimiento de los avances en relación con estos elementos? Sí, que existirá, lo mismo que con otras subvenciones, habrá un seguimiento. ¿Existen programas esenciales para los SSRS? No solamente para el VIH, tuberculosis y malaria, aunque sí que se ha desarrollado una serie de enfoques que van a ser muy útiles y vamos a tener mayor información también a lo largo de esta sesión al respecto. Sí. Ahora daremos paso a las preguntas. Tenemos, creo que, una pregunta. David, ¿podrías abordarlo? Es de Leila. ¿Cuándo será publicada la lista de elegibilidad 2023? Y después de la reunión del Consejo de la semana pasada, ¿tenemos alguna aclaración más? ¿Y cuándo se enviarán las subvenciones o las ayudas? Sí, por ahora la lista de elegibilidad será publicada en diciembre. En cuanto a las ayudas, se estipularán a finales del mes de diciembre, más bien. Sí que hemos previsto una sesión, un webinario previsto en breve, y para aquellos que se hayan escrito pronto recibiréis una carta en la que volvemos a reprogramar este webinario, pero probablemente todas las ayudas se aclararán el 20 de diciembre. Probablemente podremos darle más información en esa fecha. Muchísimas gracias, David. Creo que tenemos otra pregunta. Celeste, quizás esta será para ti. El programa esencial es pertinente para todos los países, aunque veremos cuáles son los impactos, por ejemplo, para los países más pobres y donde no existe un programa esencial. Tendríamos una explicación para ver cómo podrían crear este programa esencial y atribuirlos.
Sí, veo la tercera pregunta de Amaja. El programa esencial puede ser financiado por el Fondo Mundial y otros asociados, por ejemplo, como el PEPFAR. Sí, sí que puede. Buenos días. En un contexto donde dicen es francés, en un contexto en el que se habla de más de una triple eliminación. Número 5. ¿Cuáles son los mecanismos para luchar contra la droga? Podremos ver en el programa Essentials, hay un apartado sobre todo para la adopción de nuevos fármacos, por ejemplo, en tuberculosis. Veremos otros fármacos para el tratamiento de esta enfermedad. Y también para las tecnologías, los test de triple molécula también. So we will ask our interpreters to please read aloud to us Sí. question number 4, please. Vamos a pedir a los intérpretes que lean la pregunta número 4. La leeré hacia el español, que es buenos días, en un contexto o en el que se habla de cada vez más de una triple eliminación en las mujeres embarazadas. ¿Acaso el Fondo Mundial no contempla ampliar su radio de acción hacia coinfecciones de VIH y tuberculosis, VIH hepatitis y VIH y sífilis? Sí, sería para cointegrar el campo de acción en coinfecciones de VIH y tuberculosis. Mi compañera Lee creo que puede responder a esta pregunta. Voy a resumirla brevemente, pero sí, creo que se puede resumir. Lee, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. Adelante, Lee. ¿Me oyen? Sí, no muy bien. ¿Se me oye ahora bien? Muchísimas gracias por la pregunta. Esto es muy importante, ya que la estrategia del Fondo Mundial nos ha incitado a pensar en ampliar los test y el tratamiento. Por eso hemos enfocado toda nuestra atención en la eliminación triple. También veo la hepatitis, que incluimos la hepatitis B, C y las enfermedades sexualmente transmitidas. Lo siento, tenemos problemas de sonido. Tenemos también el cáncer de cervix. También estas patologías son tenidas en cuenta por la OMS. También se puede ver en la nota de información del VIH que será abordado por mi compañero en la siguiente sesión. Pero también contamos con una nota de guía que se llama Salud y Longevidad, publicada a finales de diciembre. Muchísimas gracias. Lo incluiremos en la siguiente información. Gracias, Lee. Creo que ya hemos contestado a todas las preguntas en el chat. Les propongo que pasemos a la siguiente sección, a no ser que tengáis algo que añadir. El programa esencial está también incluido entre los documentos que os hemos facilitado. Muchas gracias. Muchas gracias. Creo que tenemos algunos problemas técnicos. Voy a
compartir las transparencias y pasaremos a la sección de VIH con Annette. Buenos días o buenas tardes. Depende de donde nos escuchan. Voy a hablar de la nota informativa y después pasaré la palabra a mi compañera Ara, que hablará del marco. Como se darán cuenta, mis compañeros del equipo VIH están aquí para apoyarme y responder a todas sus preguntas. La siguiente transparencia. La siguiente. Muchas gracias. El Secretariado del Fondo Mundial ha puesto a nuestra disposición recursos que deberán de ser consultados a la hora de cumplimentar las solicitudes de financiación para el periodo de asignación. Tenemos la nota informativa sobre VIH, el marco modular y otros recursos adicionales, las notas informativas que serán presentadas después. Esto, además de los materiales incluidos en la página del Fondo Mundial. Yo creo que prácticamente todos los materiales han sido traducidos al francés y al español y están a vuestra disposición en la página web del Fondo Mundial. El periodo de asignación 2023-25 hay otros recursos adicionales para abordar enfoques más precisos. Estas oportunidades aparecen en los informes y aparecen en los materiales, recursos adicionales. Es importante apuntar que todos estos materiales se han elaborado en colaboración con nuestros asociados y están en línea con la estrategia del VIH. En cuanto a los datos en las tablas esenciales, hay que continuar a rellenar los esenciales y las tablas de referencia adicionales. Las tablas de indicadores son pre-rellenadas por el Fondo Mundial, incluyen la segregación y los datos básicos. Esto se rellena por parte de los países y los equipos, pero las tablas esenciales las rellenan el personal del programa. La nota informativa sobre el VIH es para los solicitantes que están presentándose para el próximo periodo de asignación. Describen el enfoque de inversión, define lo esencial de los programas que todos los solicitantes tienen que resolver e identificar las intervenciones priorizadas para las inversiones sobre el VIH. Los países deberían dar ejemplos de países. Hay una petición, hemos incluido buenas prácticas para inversiones en VIH en la nueva nota informativa. Siguiente, por favor. En cuanto al 3, aquí tenemos un enfoque de inversión en el VIH. Aquí tenemos las distintas fases del enfoque de inversión estratégica para entender muy bien, conozca su epidemia y sus necesidades de recursos humanos. Priorizar una combinación óptima de intervenciones y plataformas de prestación de servicios. Garantizar una prestación de servicios eficiente y de alta calidad para una ampliación óptima. Esto hay que adaptarlo al contexto del país. Todos los países que solicitan fondos del Fondo Mundial tienen distintas situaciones a nivel epidémico. Las epidemias van a cambiar según su respuesta. Así pues, por favor, utilicen los datos que tienen aquí disponibles. Si no hay bastantes datos, recojan más y así podrán establecer la respuesta en base y en línea con estos datos epidémicos siguientes. En la misma sección comunicamos nuestra visión sobre las tecnologías y los productos para la introducción y escalada de los programas apoyados por el Fondo Mundial. Esto es nuevo y importante porque los nuevos productos y tecnologías para el diagnóstico y cuidados
tienen un gran potencial de impacto y tienen que ser considerados y implantados para la próxima petición de fondos. Sabemos también que hay preocupaciones sobre los costes relacionados con los nuevos productos, sobre todo porque hay pocos recursos disponibles. Para las innovaciones con altos costes, los programas nacionales tienen que evaluar holísticamente los impactos de nuevos productos, yendo más allá de las especulaciones de costes tradicionales y teniendo en cuenta los impactos sobre el sistema de salud. Y para las innovaciones que entran en los mercados a costes bastante bajos, las eficiencias de inversiones que ya sean a nivel de sistemas nacionales y de commodities pueden ser reabordados desde áreas problemáticas. También quería reseñar los productos presentados en esta tabla y verán también en la presentación y en la nota de información que hay tablas mucho más detalladas. Esto es un resumen de alto nivel, pero estos productos que se presentan en estas tablas son una serie de productos muy demostrados, como los condones, pero el Fondo Global va a seguir apoyándolos. Ahora voy a hablar de los esenciales para el VIH y las intervenciones priorizadas para el VIH. Esto se presenta en la hoja informativa, en la nota informativa. Las 5 siguientes transparencias proponen las intervenciones priorizadas de VIH. De 1 a 5, áreas prioritarias, prevención del VIH. Se trata de mejorar el acceso al y el uso de una combinación de precisión de la prevención de VIH para personas con riesgo mayor de ser infectadas por el VIH. Tenemos ya una escala y una cobertura y sabemos que hay sistemas más potentes para la prevención del VIH y cuáles son los resultados que se pueden obtener. También hemos reseñado la importancia de aumentar el acceso a las opciones de prevención cuando son necesarias. Esto quiere decir que los servicios deben ser proporcionados a partir de distintas plataformas de intervención. Esto incluye plataformas de entrega de servicios y de productos para las necesidades de cada población. Siguiente, por favor. Sobre los tests de VIH, que se centran en la entrega de una mezcla estratégica de modalidades de test de VIH personalizadas y la vinculación con los servicios de tratamiento y prevención en distintos modelos customizados y priorizados para las distintas poblaciones. Vamos a animar a incluir los enfoques de testeo innovativos. La nota informativa recomienda 13 intervenciones. Siguiente, por favor. El tratamiento VIH. Esta parte cubre los distintos tratamientos para mantener la salud con antirretrovirales y un mayor acceso a los tests en los contextos de salud. Y luego también tenemos servicios diferenciados para el tratamiento y los cuidados en el ámbito del VIH. Mi colega Lee acaba de explicarles que esto está relacionado con la salud y la longevidad y esta nota va a ser publicada próximamente. Nuestro enfoque es la continuidad del tratamiento y el retorno a los cuidados al tratamiento. Esto ha aumentado. Es un compromiso para conseguir un tratamiento sostenible de forma eficaz. Coinfección. Ahora se ha expandido a partir del foco sobre la prevención del VIH entre madre y niño o niña. Hay iniciativas para la triple eliminación. Utilizamos un enfoque integral para eliminar la transmisión vertical del VIH y de la hepatitis B. Seguimos trabajando
en torno a la coinfección como prioridad, mis colegas del equipo de tuberculosis pueden dar más detalles al respecto y permítanme, no he dicho que tienen que cambiar de diapositiva, aquí está. Las informaciones estratégicas. Tenemos un enfoque en torno a los datos de impacto. Vamos a aumentar el flujo de información. Queremos aumentar los sistemas de reporting, de monitoring, monitorización, etcétera. Y seguimos subrayando la importancia crítica de la eliminación de las barreras ante los servicios. Presentamos 8 intervenciones e enfoques para eliminar estas barreras y para promover la inclusión. Muy claramente hay mucha información aquí presente. Todas estas intervenciones son priorizadas, pueden estar incluidas en la petición de financiamiento. ¿Qué hacer con todas estas prioridades? Aquí, bueno, hay una decisión sobre las intervenciones que deben ser incluidas en la petición de financiamiento. Tiene que tomarse en función del contexto epidemiológico de cada país y en función de la financiación disponible. En lo que se refiere a este enfoque, aquí tienen todas las etapas de este proceso descrito en la petición de financiamiento. El siguiente, los elementos esenciales del programa contra el VIH. Ahora llego a mi última diapositiva sobre los elementos esenciales para el VIH. Aquí ya han escuchado a Celeste que ha hablado de los elementos esenciales del programa en general. Y esto es más específico para el VIH. Y se trata de intervenciones basadas en las pruebas y enfoques también basadas en pruebas para ver cuáles son los objetivos y ambiciones establecidos en la estrategia y las recomendaciones para el VIH en base a la OMS. Los elementos esenciales del VIH abordan distintos ámbitos como la prevención, los test, el diagnóstico, la eliminación de la transmisión vertical y el tratamiento del VIH y los derechos humanos. Todo esto ha sido desarrollado en colaboración con nuestros socios técnicos en el ámbito del VIH y también se han alineado con las recomendaciones técnicas respectivas. Todos los elementos esenciales del programa forman parte de los elementos esenciales más concretos y generales y esto debe estar indicado en la lista de las intervenciones priorizadas. Y finalmente, como Celeste ya lo ha comentado, en la petición de financiamiento para el VIH, ahora los solicitantes tienen que señalar cuál es el nivel de avance del país sobre el grado de ejecución de estos esenciales del programa. Los países que no hayan alcanzado estos objetivos deberán describir en su relato, en su texto, cuáles son los pasos que necesitan para alcanzar estos objetivos. Voy a pasar la palabra a ahora que nos va a hablar de los compañeros. Gracias. Bien, ahora vamos a centrarnos en el marco modular. Como hemos mencionado antes y como pueden ver, esta transparencia muestra el marco modular que está vinculado a otros documentos de orientación del Fondo Mundial y también se basa en ellos y refleja las orientaciones y los parámetros y métricas mundiales. Aquí tenemos algunos ejemplos. Pueden utilizar esta diapositiva como recurso y tenemos hiperlinks también donde pueden obtener esta documentación. Aquí tenemos el proceso de revisión y las actualizaciones del marco modular. La revisión pretende alcanzar 3 objetivos. Primero, la alineación con las nuevas estrategias del Fondo Mundial. En segundo lugar, alineación con las normas y estrategias mundiales sobre el VIH. Y en tercer lugar, más racionalización de las actualizaciones del marco modular. Primero, alinearse con la estrategia del Fondo Mundial. El marco modular se centra en pasar a una salud pública de mayor precisión. Inversiones en prevención de alto impacto intensificadas, adaptadas y dirigidas, centradas en los resultados de la prevención, alineadas con la teoría del cambio de la prevención. Innovación en los programas. Enfermedad avanzada del VIH. Esto es una prioridad en la nueva estrategia y los cambios en el marco modular que entran en esta situación. Y también esto anima a que los presupuestos entren en las opciones de prevención.
a nivel de los umbrales. Tenemos distintas plataformas digitales o comunitarias. En el segundo punto, el azul de la diapositiva, alineación con las normas y estrategias mundiales sobre el VIH. Esto está básicamente relacionado con la visión de las nuevas estrategias mundiales y una mejora clave es el reporting y dedica más presupuesto a las áreas clave. Aquí hablamos de las duplicaciones. Se trata de abordar la duplicación y los solapamientos, actualizar el sistema de información para mejorar la calidad de los datos presupuestarios y tendremos 85 intervenciones en los módulos e intervenciones futuras. Siguiente. Esta diapositiva ofrece una visión general del ciclo general de la financiación y las intervenciones modulares. El siguiente ciclo, ¿qué tendremos? En total, 13 módulos VIH, de los que 7 están dedicados a la prevención VIH para las poblaciones priorizadas. Para la prevención, esto representa un cambio estructural. Hemos eliminado la tab de población, o sea, la pestaña de población, y tenemos otras estructuras como módulos de prevención según las poblaciones prioritarias, incluyendo las 5 más importantes y sus parejas sexuales. Aquí tenemos todo. 5 KPs, OVP, AGIV y las parejas sexuales masculinas. El cambio principal en el módulo es el cambio de la población con respecto al enfoque del programa para mejorar la calidad. Pasamos de 32 intervenciones a 9 y estas intervenciones nos van a permitir hacer una trazabilidad desde el presupuesto anterior mediante estos programas de VIH y vigilancia para las mujeres, en combinación con los distintos modalidades que son testeos en base a la modalidad, los autotest, los testeos en centros de salud. Y con respecto a los módulos anteriores, los PMTCT, también cambiamos algo y es una novedad, es la lista de intervención, que es totalmente nueva. Con respecto a los módulos que tienen que ver con el tratamiento, hay un gran cambio y es la separación entre los adultos y los niños. Y esto requiere una asunción de los cuidados para el VIH y sus intervenciones, y tenemos una nueva intervención con respecto a la enfermedad avanzada. Y con respecto a la tuberculosis VIH tenemos una lista corta de intervenciones. Hemos pasado de 12 a 6 para este ciclo de subvenciones. Y con respecto a los módulos sobre los derechos humanos, la lista de intervenciones no ha sido modificada, es la misma. Los módulos VIH deberán ser completados por los modelos transversales. Por ejemplo, con el módulo sobre RCPS y el módulo sobre la gestión del programa. Y veréis más adelante la lista completa de los módulos transversales. Luego también el programa sobre la gestión no ha cambiado en comparación con el ciclo anterior, pero las actividades con respecto al refuerzo de los programas de prevención de VIH nacionales deben, a partir de ahora, estar incluidos en el marco modular del VIH, es decir, en el programa de defensa de la prevención. Y aquí un resumen muy rápido de los puntos clave y de los cambios que se han introducido. Hay datos adicionales también en las diapositivas que tendrán a su disposición. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ahora, Janet. Muy bien, vamos a ir a las preguntas. Creo que tenemos unas cuantas preguntas que vamos a proyectar en un segundo. Gracias. Y voy a darle la palabra a Ives. ¿Pueden leer las preguntas? Gracias. Sí, para la prevención
Esta es la primera pregunta. Para la prevención, las intervenciones de sensibilización, sobre todo las campañas de masa, ¿son apoyadas o no? Es difícil presentar esto en una presentación de 10 minutos, pero queda claro que cuando lees la estrategia del Fondo Mundial, es una nueva era a nivel de la salud pública y minimamos a que haya intervenciones centradas en los clientes. Y esto se aplica particularmente a la prevención VIH. Si vemos el marco modular que acabamos de presentar, esto está desglosado en subpoblaciones, poblaciones clave y poblaciones mundiales del VIH. Es algo muy preciso, mucho más preciso que antes. Y por ello, las peticiones tienen que estar orientadas y por eso os animamos a leer los datos, tener datos claros para analizar la respuesta alineados con los datos. Bueno, dada esta introducción, no apoyaríamos las intervenciones de tipo medios de masa, no las campañas de masa o más media no son lo que animaríamos para dar acceso a las opciones de prevención del VIH. Paso la palabra. La siguiente. Con respecto a los nuevos productos, se les pregunta a los países, piden a los países que evalúen el beneficio más allá del tratamiento estricto. Bueno, siempre hay beneficios y yo creo que es una intervención sobre nuevos productos. La OMS lo recomienda y no solamente me refiero a los tratamientos, me refiero a una cantidad enorme de productos de prevención que están saliendo, los nuevos tests, las nuevas plataformas de test, y yo creo que tiene que ver con todo esto. Y además hay nuevas herramientas que vienen con una inversión inicial, pero se trata de equilibrar. No es decir, bueno, no podemos pagarnos una nueva herramienta o un nuevo producto. Yo creo que lo importante aquí es, ¿qué puedo decir? Si tengo mejores tratamientos, mejores opciones terapéuticas, ¿cuántas vidas puedes salvar con esa nueva opción terapéutica? Si la gente no es resistente ante ciertos fármacos, luego hay tratamientos de segunda línea que siempre, hasta cierto punto, han sido más caros, ¿verdad? Así que yo creo que se trata de equilibrar, no solamente decir no podemos pagárnoslo, no podemos costeárnoslo, porque esto al final es lo que impide tener en cuenta otras partes del programa. Y si hay una necesidad o si el país decide realizar estudios, sabéis que financiamos la investigación operativa. No financiamos las investigaciones clínicas, pero sí operativas, en la medida en que sea necesario realizar estudios. Y desde luego lo haremos. Animamos a los países, efectivamente, a pasar muy rápidamente a la introducción de nuevos productos. Gracias. Brevemente, antes de pasar a las siguientes preguntas, les recuerdo que aquellos que asisten al seminario, por favor, les rogamos que lo lean en sus respectivos idiomas para que sean interpretados. Después hay una pregunta sobre las intervenciones para el VIH. Parece que están verticalizadas y más fragilizadas con respecto a la integración de las respuestas de VIH. ¿Hay alguna manera de hacerlo de una manera más integrada dentro del sistema de salud? Bueno, esta nota informativa no es una guía, sino que se trata más bien de las intervenciones con mayor repercusión y que han sido recomendadas por nuestros asociados técnicos. En la mayoría de las secciones, el Lee ha hablado de ello, existe una referencia sobre la integración de los servicios y yo creo que esto es algo muy importante, pero no olviden que mi compañera Olga
se referirá también a la integración de la respuesta del VIH, pero sí, tiene razón, hay un gran enfoque en la integración. Es muy importante también. Gracias. Y Annette, si me escuchas, me gustaría añadir una cosa. La integración es una parte muy importante de nuestra estrategia, de nuestra información, que lo veremos en todas las áreas, pero también nos referiremos a las SSRS y también hablaremos de la salud y de la longevidad que aborda las coinfecciones también. Creo que nos estamos pasando un poco del tiempo y vamos a dar paso a una pregunta más y pasaremos a la tuberculosis, si están de acuerdo. Muchas gracias. Bueno, voy a comprobar. Bueno, quizás podría leer la cuarta pregunta sobre cómo podríamos definir la custodia. Hemos hablado de esto cuando hemos hablado de prevención. Contamos con este nuevo programa de custodia y lo podemos consultar en el marco modular. Se refiere a todo lo necesario para consolidar la prestación de servicios a partir del desarrollo de la estrategia de prevención, el desarrollo de capacidades, la última milla de suministros. Aquí tenéis algunos ejemplos de las descripciones de las actividades. Uno de estos ejemplos es la integración de la prevención del VIH y la promoción de los servicios SSRS para recoger lo que ha dicho Lee con respecto a la anterior pregunta planteada. Muy bien, gracias. Ahora, bueno, si podréis recoger estas preguntas y después, si tenemos tiempo para ello, podremos volver a estas preguntas que no han sido abordadas. Pasamos ahora a la tuberculosis, a la nota informativa de tuberculosis con Jamie. Espero que me podáis oír correctamente. No estoy con vosotros. Me llamo Jamie Townsend y soy la asesora senior para la tuberculosis en el Fondo Mundial. Y voy a hablar de las actualizaciones de la nota informativa sobre la tuberculosis. Tenemos algunos cambios claves en los materiales relacionados con la tuberculosis. La nota informativa que abordaré a continuación y también hay una actualización de la guía del marco modular y también unos datos de referencia adicionales que son tablas que nos permiten abordar los aspectos esenciales del programa revisados dentro de este apartado de esenciales del programa para la tuberculosis. Esta es la nota informativa sobre la tuberculosis. Ese es el esquema. Tenemos las buenas prácticas. Hablaré de la sección 3 y las buenas prácticas, pero por favor, consulten la nota informativa para los ejemplos de países. Las observaciones de los diferentes expertos serán muy útiles a la hora de presentar sus solicitudes de financiación. Siguiente diapositiva. No voy a repetir esta parte ya que se parece mucho a lo que ha presentado mi compañera para el VIH. Tenemos un enfoque de inversión también. Tenemos que conocer las necesidades de los recursos epidémicos. Tiene que existir también un buen diseño, una serie de intervenciones que maximicen el impacto y que sea sostenible, que también tiene que ser de alta calidad, teniendo siempre en cuenta el tema de la sostenibilidad. Tiene que ser financiado hasta después del periodo de financiación.
Siguiente diapositiva. Las siguientes diapositivas abordan de las intervenciones prioritarias de tuberculosis para las inversiones del Fondo Mundial. Se parece al VIH, es decir, que son intervenciones de gran repercusión recomendadas por el Fondo Mundial y por sus asociados técnicos. Las primeras diapositivas abordan la detección y el diagnóstico. Las principales intervenciones son el fortalecimiento de la red de diagnóstico, también abordar las brechas que limitan el acceso y la utilización de los servicios de diagnóstico. Se podría optimizar los diagnósticos o bien ampliar los servicios de diagnóstico, los centros de diagnóstico o incluso mejorar el acceso a estos servicios de diagnóstico. Otro punto muy importante a la hora de tener una mayor eficacia es tener en cuenta pruebas integradas de la tuberculosis con otras enfermedades. Por ejemplo, en el contexto de la COVID sí que promocionamos pruebas sobre la tuberculosis y SARS-CoV-2, pero también tener en cuenta otras patologías como la diabetes o las comorbilidades. También conviene descentralizar el cribado y las pruebas en la atención primaria, por ejemplo, a través de unas clínicas móviles. Debemos también de mejorar el acceso a la diagnóstica a la derecha. En el recuadro azul tenemos los diferentes elementos en los que queremos invertir. También forman parte del programa esencial para luchar contra la tuberculosis. Por ejemplo, lo que queremos es utilizar el uso de radiografías digitales de tórax y programas de detección asistida por ordenador. Son mucho más sensibles. Tenemos muy buena tecnología que nos permite el cribado y queremos ampliar esta tecnología a todos los sectores. También pretendemos ampliar el diagnóstico rápidos moleculares recomendados por la OMS. Queremos pasar de la tasa de 33% de cobertura con estos test al 60-70% en los próximos 3 años. También en cuanto al diagnóstico, nos gustaría que se usaran muestras como el esputo, sobre todo para los niños, y también preferimos una confirmación bacteriológica de la tuberculosis y realizar pruebas rápidas de susceptibilidad para establecer el tratamiento adecuado en cada caso. La siguiente transparencia sobre el tratamiento y cuidados. Lo que pretendemos es mejorar la tasa de acceso a los tratamientos para facilitar la adherencia al tratamiento. Debemos de gestionar adecuadamente las reacciones adversas a los medicamentos, también abordar las comorbilidades. Tenemos que apoyarles desde el punto de vista psicosocial y nutricional, sobre todo a las personas más vulnerables. Esto se puede hacer a través de los vínculos que existen con los servicios de protección sociales más amplios. Los pacientes de TB serían considerados como receptores. También cambio a servicios descentralizados, ambulatorios, por ejemplo, que no solo sea para el diagnóstico, sino para el tratamiento. Nos encantaría también ver cómo se amplían las herramientas digitales para la adherencia al tratamiento y nos gustaría que existiera una mayor supervisión a distancia. Creo que esto es una buena manera de hacer. Hay un informe técnico desarrollado por el Grupo de Trabajo Global de AT. En el recuadro azul vemos que los objetivos son aportar unos regímenes de tratamiento más cortos y fáciles de usar para la tuberculosis susceptible a los medicamentos. También formulaciones pediátricas de combinación de dosis fijas para niños con tuberculosis, así como tratamientos adicionales. Y también
tener unos tratamientos más cortos, seguros, inyecciones y totalmente orales para la tuberculosis. Siguiente diapositiva. ¿Cuáles son las intervenciones prioritarias para las inversiones del Fondo Mundial? Queremos que se promueva el tratamiento preventivo de la tuberculosis, sobre todo para los niños de menos de 5 años y todos aquellos que viven con el VIH. Queremos ser más eficientes y tener en cuenta modelos que integran diferentes actividades en curso, como una continuidad de la atención, como por ejemplo, muchos países tienen casos de investigación activos. En esta intervención no debemos de depistar a aquellos enfermos con la tuberculosis, pero también a aquellos que pueden beneficiarse de los tratamientos preventivos. También hay un problema con el TPT, porque generalmente estamos fomentando medicamentos o fármacos que no están enfermos, sino para aquellos que tenemos que prevenir. A veces vemos que los distribuidores dudan en proporcionar estos fármacos, pero creo que tenemos que abordar esta cuestión y creo que debemos de tener una buena comunicación, una mayor sensibilización y tiene que existir regímenes más cortos para los tratamientos preventivos. En lugar de tener, por ejemplo, un plazo de 6 a 9 meses, pueden existir regímenes de prevención de 12 meses que hacen que el tratamiento y la acepción de este tratamiento sea mejor. A la derecha, en el recuadro azul, tenemos una ampliación rápida del cribado y la evaluación de todos los contactos domésticos, las personas que viven con el VIH y otras poblaciones de riesgo y vulnerables con alto riesgo de infección, que se mejore también el acceso a las pautas de prevención. En muchos países existe una falta de datos para el tratamiento preventivo, así que debemos de poder también tener esa información sobre la prevención. Siguiente diapositiva. En cuanto a las intervenciones prioritarias y precoces, tenemos que ampliar la detección precoz a la farmacoresistencia, incluidos el uso de diagnósticos moleculares rápidos y pruebas de susceptibilidad. Tenemos que descentralizar los servicios de pruebas y tratamiento porque todos deben de poder acudir a un centro de referencia. Debemos de reforzar la capacidad local para que puedan tener derecho al acceso al cribado, para no perder pacientes en el inicio. Debemos ampliar el uso de regímenes de tratamiento más cortos y seguros, recomendados por la OMS, incluido el nuevo tratamiento que es solo para 6 meses de BIP-ALMA o BP-AL y podríamos poder pasarlo al régimen de 9 meses. Siguiente diapositiva. Las poblaciones claves y vulnerables es muy importante para nosotros, ya que sabemos que tenemos una idea de lo que son estas personas y cuáles son la proporción afectadas por la tuberculosis, pero tenemos que comprender lo que ocurre en cada país, porque en cada país varían las necesidades, el tamaño, la ubicación, cuáles son las barreras a las que se enfrentan para acudir a los servicios de tuberculosis. Considerar también las políticas transfronterizas. Tienen que instaurarse entre los países, sobre todo cuando hay movimientos transfronterizos. Y no olvidemos formar también a los trabajadores sanitarios, ya que deben de estar debidamente equipados para evitar la transmisión, la infección, que puedan trabajar en un entorno de trabajo seguro y que puedan acceder regularmente a detección de tuberculosis y deben de contar con apoyo para seguir el tratamiento si se ponen enfermos. Esta diapositiva es sobre la colaboración. Sabemos que en los países afectados por la tuberculosis más de
más de la mitad suelen estar infectados en el sector privado. Hay que identificar a todos. Hay modelos innovadores de participación del sector privado. Tenemos que reforzar la colaboración entre el sector privado y público. Donde no hay programas, debemos de reforzar la colaboración con otros programas de salud, sobre todo relacionados con la salud mental, la diabetes, el tabaco, porque esto también incrementa el riesgo de contraer tuberculosis, y también apoyar el sector público de salud con los ministerios que participan en los programas de protección de salud social, y debemos de abordarlo en función del número de pacientes. Siguiente diapositiva. Actividades de colaboración para la tuberculosis y VIH sigue prácticamente igual. Queremos que haya una mayor cobertura, que las personas con VIH deban de tener tratamiento correcto. Si no tienen tuberculosis, deben de tener un tratamiento preventivo, y junto a en cuanto a las respuestas de los sistemas comunitarios, debemos reforzar la capacidad institucional, liderazgo de las organizaciones comunitarias. En muchos países vemos que hay redes de supervivientes de la tuberculosis que se están creando para facilitar la participación. También debemos de ampliar la prestación de servicios eficaces dirigidos por la comunidad y basados en ella. Y también tenemos que ver cómo mejorar los servicios de divulgación. Hay un link que aparece en esta diapositiva. En cuanto a los derechos humanos, equidad y barreras relacionadas con el género, tenemos que eliminar el estigma y la discriminación relacionados con la tuberculosis. Debemos de garantizar servicios de tuberculosis centrados en las personas. Tenemos que promover también la alfabetización jurídica, el acceso a la justicia, y debemos de supervisar y reformar las políticas, los reglamentos y las leyes. Tenemos que también reducir la discriminación de género relacionada con la tuberculosis. Tenemos también un link en la información estratégica. Si somos capaces de hacer esto para el COVID, ¿por qué no para otras cosas? Por lo tanto, debemos de reforzar los sistemas de vigilancia de la tuberculosis y las innovaciones en la atención a la tuberculosis. Debemos de utilizar datos desglosados para comprender mejor. Tenemos que fortalecer también la distribución de datos entre los servicios de salud comunitarios y los informes de datos de seguimiento dirigidos por la comunidad para comprender mejor las contribuciones. No voy a leer esta ponencia, pero en la nota informativa tenemos esta lista de nuevos productos e innovaciones que consideramos importantes, que pueden ser adoptados y escalados. Tenemos productos e innovaciones a lo largo del periodo 11 en el contexto de la tuberculosis, y podemos considerar que es importante incluirlos en su petición de financiación. Aquí tenemos mi última diapositiva del marco modular. Esto ha sido revisado y actualizado. Había 4 módulos en el pasado. A la izquierda de la pantalla vemos los módulos e intervenciones revisados: diagnóstico, tratamiento y atención de la tuberculosis. Esto es ya un módulo en sí. Tenemos los 4 módulos existentes a la izquierda, pero tenemos un nuevo módulo de prevención y otro para las poblaciones clave y vulnerables, y un nuevo módulo para la colaboración entre sectores. Y con respecto a estos cambios de indicadores, lo he comentado en las últimas diapositivas. Voy a dejarles ahora la palabra por si hay preguntas. Gracias. Nicole. Gracias, Jamie. Tenemos una pregunta o varias que han aparecido en el chat sobre las radiografías, los rayos X. ¿Podemos responder a la segunda? La puedo leer en inglés para que se pueda traducir, ¿vale? Aquí. Aquí está la pregunta de Utah.
Te voy a dar la palabra, Jamie. La pregunta es, ¿por qué estamos planificando escalar los rayos X en lugar del diagnóstico por microscopio? ¿Estamos previendo introducir rayos X estacionarios o portátiles? ¿Tenemos algún fabricante de rayos X de élite? Bueno, no para el diagnóstico, lógicamente, para el screening, para el cribado. Sí, vamos a utilizar los rayos X para el screening. Y si las radiografías no son muy buenas, entonces pasaremos a otras cosas. No animamos a utilizar el diagnóstico por microscopio. Ha sido sustituido para ofrecerles a los pacientes test moleculares rápidos, o sea, screening o cribado por rayos X primero, escalar para los rayos X, sino con microscopio. Y vamos a utilizar también rayos X, radiografía portátil y fija, estacionaria, según las necesidades de los países. Por ejemplo, hay un caso activo para llegar a las poblaciones remotas a través de los sistemas de radiografía portátiles. Y tenemos fabricantes efectivamente de rayos X que pueden proporcionar los instrumentos portátiles. Pueden encontrar los nombres de estos fabricantes en el catálogo diagnóstico de la facility. Hay 2 fabricantes que están incluidos en el catálogo GPF, pero hay más fabricantes que vamos a incluir en la lista, desde luego. Hay otra pregunta, pero voy a dejar que la traduzcan porque está en francés. La motivación basada en el rendimiento o en la performance para las estructuras privadas ¿es elegible como actividad? Hablamos de estructuras privadas. Bien, sí, hay muchos módulos, que dan incentivos. Si esa es la política del programa de tuberculosis nacional, es elegible, sí, para las estructuras privadas, pero dependerá de si el país, bueno, puedo darles un ejemplo que conozco en India. Alguien, ya sea tenga un centro privado o público, que notifique un programa de tuberculosis y si no tienen dinero y si, por ejemplo, hay diagnóstico de TB, pues son sistemas de incentivos cash también hay incentivos non-cash. El reconocimiento depende del país, cuál es su política y cuáles son sus estrategias nacionales, sus guías nacionales, y pueden ser elegibles, aunque sean estructuras privadas también. Veo una tercera pregunta de Fungai Kavenga, el NFM4. ¿El Fondo Mundial va a apoyar la introducción de iCAD para las máquinas de rayos X digitales que fueron compradas por las inversiones del Fondo Mundial en el pasado? Sí, si entiendo bien su pregunta, estamos priorizando el iCAD, es decir, el CAD con inteligencia artificial para las máquinas de rayos X. Es importante para las intervenciones del Fondo Mundial para su próximo ciclo de financiamiento y de subvenciones. Si hay necesidad y podéis justificar que necesitáis estas máquinas de rayos X con iCAD, entonces forma parte de las intervenciones que serán financiadas por el Fondo Mundial, pero tiene que considerar realmente lo que ya tenéis en el pasado para las subvenciones típicas. Muchos países lo compraron y luego hay un plan de escalada, de puesta a escala. No sé si necesitáis realmente ese tipo de máquinas, pero si forma parte del plan de expansión y pues si podéis justificar que necesitáis un iCAD para las máquinas de rayos X, sí que se puede financiar a través del Fondo Mundial, sí. Otra pregunta de Sabrina Regent. Para tener un análisis de esputo por parte de GenExpert, necesitamos una buena calidad de esputo y no siempre ocurre. ¿Cuáles son los métodos alternativos que recomendamos para el cribado?
Pues muy buena pregunta, sí. Y es cierto también para cualquier test microbiológico. Necesitamos un esputo de muy buena calidad y no siempre ocurre. Lo que el Fondo Mundial está estableciendo a nivel de financiación es que dependemos de nuestros socios técnicos para darnos guías técnicas, dependemos de los países, de los expertos en los países para que diseñen los módulos y si tenéis unas guías de país, tenéis métodos alternativos que queréis utilizar en vuestros países, eso están las guías. Y en los equipos de país. Y si es esto elegible para la financiación del Fondo Mundial, adelante. Les puedo dar un ejemplo de niños. En caso de los niños, hay muchos niños, bueno, los niños de menos de 10 años, la calidad del esputo no es muy buena. Entonces, cada vez hay muchos más países, dependemos en en los radiografías primero y luego la diagnosis clínica, primero para los niños que no pueden dar esputo para un buen diagnóstico. Entonces, definimos aquí el papel importante de la radiografía, de los síntomas clínicos, pueden ser un buen sistema para diagnosticar con una rayos X antes del esputo. Y otra cosa que no he mencionado en mi presentación es para los niños concretamente, podemos utilizar muestras de heces, no esputo, pues heces y también las radiografías, análisis de heces y no solo de esputo. Y desde luego apoyamos esto también. Muchísimas gracias, Jamie. Con esto podemos pasar a malaria. Hay nota informativa sobre malaria y le voy a pasar la palabra a Patrick. Muchas gracias, Ora, y a los demás ponentes. Voy a presentar, me llamo Patrick Okello, hablo en nombre del equipo de malaria, asesores sobre malaria. Espero que los ponentes me vayan a ayudar a responder las preguntas. En las otras presentaciones, la malaria, los recursos de malaria todavía no están disponibles online y espero que se puedan publicar recursos más adicionales más adelante que se pueda traducir en las otras lenguas, pero esto estará disponible en nuestra página web próximamente, eso espero. Y con respecto a nuestra nota informativa sobre la malaria, actualmente nos hemos asegurado de que sea una nota breve para que puedan leerla totalmente y tenemos recomendaciones sobre lo que dicen los socios de la OMS y otros. Y señalamos aquí las recomendaciones clave, que son las más importantes para sus solicitudes de financiamiento. Todo esto está alineado con los planes estratégicos nacionales. Y aquí tienen los elementos esenciales, espero que puedan seguirlo todo. Con respecto al enfoque de inversión, esperamos, y este es el mensaje principal, que podrán repasar todos los programas de sus contextos, que puedan cartografiar sus elementos esenciales del programa para identificar la mezcla de intervenciones apropiadas. Les animamos a considerar cómo esto está relacionado con los elementos esenciales del programa, cuál es su nivel de avance y, en particular, sabiendo que la malaria varía de un país a otro, esperamos que ustedes podrán utilizar esta estratificación para personalizar sus intervenciones. Y pensamos en la integración en el ámbito de la malaria. Los EPSS son muy importantes. En el contexto de los RSSH son muy importantes para garantizar la consecución de los resultados de la malaria, que pueden incluir distintos elementos. Nos basamos en los RSSH para asegurarnos que estos resultados son adecuados. Podemos incluir distintos elementos que no voy a citar aquí, pero en el pasado pensamos que no había cuestiones relacionadas con el género, pero ahora pensamos que sí, que todo depende de los entornos y esto se puede discutir más adelante. Y en cuanto a la nota informativa, queríamos centrarnos en distintas áreas de inversión en la malaria.
Aquí las vemos. La toma de decisiones basada en la evidencia, el control de vectores, terapias preventivas, gestión de casos y eliminación del paludismo o de la malaria. Luego tenemos áreas transversales de, por ejemplo, equidad, igualdad de género y derechos humanos, liderazgo y compromiso de la comunidad, cambio social y de comportamiento, preparación y respuesta ante una pandemia, medio ambiente y cambio climático y sobre todo la sostenibilidad de la respuesta ante la malaria. En lo que se refiere a cada uno de estos aspectos, en relación con la toma de decisiones basada en la evidencia, esperamos que tengan buenos repositorios de datos interoperables con respecto a los sistemas de información existentes y que con esta información podrán hacer personalización a nivel subnacional y que puedan tener los datos necesarios para identificar y localizar las buenas intervenciones en el lugar adecuado. Y también hay comunidades de calidad. Queremos asegurarnos que tenemos sistemas de datos que nos ayuden a evaluar nuestro trabajo. Y para ello vamos a apoyar alguno de estos sistemas, incluido los HMIS, los sistemas de información de gestión de la salud. Y todo esto está relacionado con las inversiones en SRPS. En cuanto a control de vectores, no tenemos muchas intervenciones, pero si lo quisieras reseñar aquí, que pensamos sobre todo en una estrategia transversal nacional. Para ello tienen que identificar o ver cuáles son las distintas intervenciones a poner en marcha, pero sobre todo para las ITNs, podemos considerar la instalación de mosquiteras tratadas con insecticidas y esto nos ayudará mucho a hacer frente a la resistencia. Esto es importante también en el Cuerno de África porque tenemos una nueva variedad Anopheles stephensii, que debe incluirse cuando sea necesario para la vigilancia y el control. Se deben priorizar la vigilancia entomológica porque esto nos ayuda a valorar la resistencia. Es importante para reforzar actividades. Con respecto a las intervenciones complementarias, se ha hablado de la gestión de las larvas y en general nuestro consejo aquí es hacer un cribado doméstico. Tenéis que cubrir los enfoques convencionales ITM ITM-IRS para poder financiar las intervenciones complementarias si la financiación está disponible. En lo que se refiere a las terapias preventivas, tratamientos preventivos, hemos mejorado nuestras recomendaciones actuales, las recomendaciones de la OMS sobre la prevención. En lo que se refiere también a la prevención, la prevención de la malaria estacional en el marco también del embarazo, podrán echarle un vistazo a todo esto, pueden utilizar los datos de su país para determinar si esto se puede aplicar o no. En lo que se refiere ahora a la administración de medicamentos de masas, saben que hay dos situaciones en las que esto está recomendado. Si hay urgencias para reducir la carga de la emergencia y también para la reducción de la transmisión en el contexto de la intensificación de los esfuerzos de limitación. Aquí podemos utilizar la administración masiva de fármacos para la eliminación, que tiene un efecto que disminuye en 1 o 3 meses. Se recomienda cuando se combina con componentes de un programa sólido de eliminación de la malaria. Actualmente, la OMS no recomienda la prevención en masa con estos fármacos con respecto a las recaídas de la malaria. Y con respecto a las vacunas contra la malaria, en este ciclo no vamos a... Bueno, esto lo vamos a dejar en el marco de nuestros socios, pero hay algunos elementos importantes que podemos citar.
para saber si esto se va a incluir en los planes nacionales en cuanto a la vacuna antipalúdica. Como ya lo he dicho antes, todo nuestro trabajo en el ámbito de la malaria está relacionado con nuestras inversiones en RSSH. Y aquí tenemos 4 elementos. Por ejemplo, sistemas de gestión de productos sanitarios, capacidad de planificación, cuantificación y compras. Luego, recursos humanos, sistemas de datos para la salud, sistemas de datos e información, fortalecimiento del sistema comunitario. Esto es importante para digitalizar el campo, supervisión de apoyo a los servicios integrados, planificación, gestión y gobernanza de los recursos humanos. Y los sistemas comunitarios también muy importantes, que son esenciales para la prevención en torno a la malaria. Y también no podemos hacer esto si no tenemos un sistema sanitario fuerte en el país. En lo que se refiere a la gestión de los casos, tenemos el diagnóstico, el tratamiento y la prestación de servicios a medida en todos los sectores. Aquí hay que incluir distintos segmentos. Tenemos que ver cuáles son las barreras que impactan en el tratamiento y el diagnóstico y concretamente intentar ampliar nuestras plataformas para llegar a más personas. Tenemos que asegurarnos que existe una mejora y una vigilancia activa en todos estos ámbitos de la gestión de los casos a nivel privado, público y comunitario. Y esto es muy, muy importante. En la nueva estrategia hablamos de la importancia de reforzar el sector privado cuando es apropiado y también para la gestión de los casos comunitarios. También esto es muy importante. Si tenemos recursos suficientes a nivel humano, vamos a integrar las 2 otras enfermedades y vamos a aportar estos recursos si hay financiación. Para aquellos ámbitos en los que pretendemos eliminar la malaria, lo que tenemos que hacer es apoyar la estratificación local según las características de la población, establecer una serie de servicios que nos permite detectar los casos sintomáticos, asintomáticos, notificarlos, informar e investigar todas las infecciones de malaria. Y todo esto requiere, por supuesto, una importante inversión en los pilares de los SSRS que se describen en los apartados. Y también todo esto tiene que hacerse apoyándose en una buena gobernanza, sistema de financiación, gestión financiera de sanidad y planificación de sostenibilidad. Hay, por supuesto, áreas transversales, no voy a entrar en detalles, simplemente mencionaré que tenemos que prestar atención a la equidad, igualdad de género y derechos humanos. Siguiente diapositiva. La preparación ante una pandemia, medio ambiente, debemos de poder también identificar nuevos elementos que puedan tener un impacto en el mundo en el que vivimos. También el medio ambiente tiene un impacto y tenemos que tener acceso a los datos climáticos y que se incorporen de forma rutinaria a los repositorios. Y también debemos tener en cuenta la malaria urbana, que está transmitiéndose a gran velocidad. Siguiente diapositiva. También tenemos que tener en cuenta otras enfermedades, que por supuesto la gestión de programas será apoyado para que podamos tener en cuenta tanto a los niveles nacionales como subnacionales para tener la capacidad y poder atender de manera sostenible. Siguiente diapositiva. En cuanto al marco modular, brevemente, podemos decir que lo que hicimos fue alinearlo con la estrategia del Fondo Mundial
intentamos ver cuáles serán las áreas de mejora. Tuvimos que realizar una consulta a los departamentos asociados internos. La buena noticia es que no hay cambios estructurales en los módulos y que podemos incluir las últimas recomendaciones de la OMS. Sí que lo que aparece en los módulos está en línea con las directrices de la OMS. También hemos relacionado lo que tenemos en la malaria con los módulos de la SSRS. Siguiente diapositiva. Aquí vemos los mensajes claves. Lo más importante es insistir en el nivel subnacional. Tenemos que mejorar el control, pero también tenemos que fijarnos en los niveles subnacionales para poder medir cuáles son los cambios que se han realizado. También tenemos que mejorar la prevención y tenemos que ver cuál es la transmisión en los diferentes países, hacer un seguimiento de esa transmisión para asegurarse de que no haya más casos. Y creo que esta es la última diapositiva para la malaria. Estoy a su disposición para las preguntas. Muchas gracias. Gracias, Patrick. Creo que tenemos algunas preguntas en el chat. Ana, ¿querías hablar o quieres intervenir después de las preguntas? Bueno, Patrick, vamos a intentar responder a las preguntas. Bueno, voy a empezar con Noura. Has insistido en los programas SSRS, si se suele combinar en muchos países, sobre todo cuando el programa malaria es ausente, entonces tenemos que encontrar propuestas alternativas. ¿Han previsto una recomendación para el PRSIP y SRS? Muchas gracias por insistir en algunos problemas que existen a nivel de país. Yo creo que tanto en la elaboración de la nota informativa y el SSRS insistimos sobre todo en las relaciones que existen entre el SSRS y la malaria. Yo creo que el diálogo de país tiene que tenerlo en cuenta y tienen que integrar estas informaciones y todos los agentes deberán de tenerlo en cuenta. Así que estoy de acuerdo y tenemos que asegurarnos de que trabajamos juntos todos. Prince, hay que tener mucho cuidado con el indoor residual spraying. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tiene que ser realizado durante 5 años consecutivos. Nosotros lo que hacemos es aconsejamos a todos los países, aquellos que quieren iniciar un programa de este tipo, que tienen que tener una sostenibilidad financiera y tienen que hacerlo durante un periodo más largo de tiempo. Si no, la experiencia que tenemos es que cuando iniciamos este programa hay una falta de financiación. Así que esto aparece de hecho muy claro. Aquí necesito interpretación. En el marco del ICCM, ¿acaso la compra de otros inputs como paludismo, paracetamol, amoxicillin serán ahora financiados por el Fondo Mundial? Sí, quizás uno de los grandes atractivos es que ahora el Fondo Mundial se ha abierto a otros países, es decir, que además de la malaria podemos ofrecer otros fármacos para tratar la neumonía y la diarrea. Y Leer también dice, me gustaría saber si hay otros productos apoyados. Sí, la verdad es que estamos muy contentos. No sé si hay más preguntas. Sí, parece que sí. Sara, gracias por todas las presentaciones. Me ha sorprendido lo importante
importante que resulta el SSRS en la malaria. Va a haber una desproporción con respecto a la malaria. Yo espero que no. Creo que las 3 enfermedades se benefician del SSRS y de hecho insisto en que creemos que la malaria necesita un programa muy sólido y tiene que contar con todos los elementos del SSRS. Y yo creo que dentro del diálogo de los países y el diálogo de los 3 enfermedades apoyará realmente las SSRS. La vacuna, podemos prever la introducción de la vacuna con la ayuda, con las subvenciones del Fondo Mundial. Bueno, en principio sí que tendremos en cuenta esta colaboración, pero la colaboración y el partenariado entre Gavi y el Fondo Mundial parece que no vamos a poder avanzar, sobre todo para lo que es la adquisición de la vacuna, pero sí que podemos apoyarles a planificar la introducción de esta vacuna, pero no necesariamente podremos comprar la vacuna o ayudarles en eso. James dice, podemos utilizar los recursos del Fondo Mundial para financiar el segundo año de vida de estas actividades y reforzar la dosis 4 de la vacuna de la malaria. Por ahora estamos enfocándonos en las principales intervenciones, pero dejamos de lado por ahora la vacuna de la malaria a Gavi. Si no hay otras preguntas, voy a invitar a Olga a resumir la función del SSRS con respecto a estas enfermedades. Muchas gracias. Lo siento, aquí está un poco oscuro, casi no hay sol en Ginebra. Gracias por seguir ahí. Voy a intentar ser lo más breve y precisa. Así que la siguiente transparencia, me llamo Olga Boremisa y yo soy una de las asesoras senior del Fondo Mundial. Voy a hablar sobre todo de la nota informativa de las SSRS, pero también hablaré del marco modular. Este es un pantallazo de esta nota informativa que presenta 4 áreas principales. La introducción, otra sección de los principales campos cubiertos por el SSRS. Hay buenos ejemplos de buenas prácticas para SSRS, sobre todo en torno a la integración, y también tenemos unos anexos muy importantes y os animo a que les echéis un vistazo. El anexo 3 habla de las comodidades STM y cuáles son los países que deberían de poder recurrir a ellos. También hay ejemplos sobre las inversiones y la calidad de los cuidados. Siguiente diapositiva. Me gustaría reforzar algunos mensajes estratégicos. Hay 4 nuevos mensajes, algunos que ya conocéis. El primer mensaje, que es nuevo, ya lo habréis oído, es que lo que estamos intentando hacer es reforzar los servicios sanitarios de calidad integrados y centrados en la persona a fin de mejorar los resultados del VIH, la tuberculosis y malaria. En azul veis algunas de las razones. Nos hemos centrado en eso porque en la nueva estrategia del Fondo Mundial esto forma parte de su principal objetivo. He visto algunas preguntas, de hecho, que abordaban tanto los servicios, por ejemplo, los servicios de salud en los que la tuberculosis, por ejemplo, las maternidades, en las que se aborda la tuberculosis, VIH y malaria, que se tengan en cuenta. Y queremos hacer que todo esto forme parte de nuestra estrategia. El segundo nuevo enfoque es sobre los enfoques críticos de los que son similares al programa esencial desarrollado por malaria, VIH y tuberculosis, pero solamente lo hemos hecho para 3 ámbitos.
la gestión de productos sanitarios, laboratorio y los recursos humanos para la salud. Pero vamos a intentar ir más lejos en el programa esencial. Así que queremos que conozcáis su existencia, resumen las mejores prácticas y sintetizan cuál es el avance en estas tres áreas. No tenéis que hacer todos los enfoques críticos, pero queremos que los tengáis en cuenta. El tercer nuevo enfoque es contribuir a la preparación para la pandemia. No hemos hablado mucho de eso. Simplemente tengo que decir que la financiación SSRS nos puede permitir financiar la preparación para la pandemia mediante el fortalecimiento de los laboratorios de vigilancia de recursos humanos, gestión de productos sanitarios y sistemas de oxígeno médico. En el marco modular, estos módulos aparecen como la preparación a la pandemia a través de los SSRS. La financiación será ampliada hasta 2025, así que la financiación 19 nos permitirá reforzar la preparación para la pandemia. El cuarto ámbito, que no es necesariamente nuevo, pero que quería subrayar, es que necesitamos mejorar la medición de la repercusión de nuestras inversiones en materia de SSRS utilizando un marco modular revisado. Hemos revisado los indicadores y las medidas de seguimiento del plan de trabajo. También en cuanto a los diferentes países, vamos a tener que tener una mejor visión de los indicadores, así que hablaremos quizás más de ello con los países individuales elegibles para ello. ¿Qué es lo que haremos? Seguiremos abordando algunas de las cuestiones que ya hemos abordado. Queremos reforzar el diálogo de país sobre los SSRS. Queremos también seguir, y esto sí que ha sido animado por el PRT, queremos ver dónde se rellenan las lagunas y queremos también crear unos sistemas de fortalecimiento a largo plazo, dónde queremos estar en 3 años, en 6 años y en 9 años, e intentar conceptualizar nuestros SSRS en estos tiempos quizás más largos. Y lo último, debido a la situación económica actual, creo que tenemos que hablar de lo que vale el dinero, reforzar el valor del dinero, y creo que abordaremos la cofinanciación y habrá reuniones sobre habrá un webinario sobre la cofinanciación, creo que el siguiente jueves, el 30 de noviembre. Siguiente diapositiva. Lo que pretendo hacer a continuación es revisar las principales áreas, es decir, que no voy a hablar de el área apoyado porque no tengo tiempo, voy a simplemente centrarme en la parte izquierda, en la parte derecha, perdón. Lo primero que hacemos es apoyar la planificación, el liderazgo y la gobernanza. Esto es muy importante para el funcionamiento del sistema sanitario. Queremos animar a los países a que apoyen primero apoyar la planificación, liderazgo y gobernanza en el sector sanitario, y me gustaría que mirarais la derecha de esta transparencia. Incluimos en el marco modular una intervención del sector sanitario privado. Así que me gustaría deciros que esto es muy importante para el VIH, la tuberculosis y la malaria, y debe de hacerse en todas las enfermedades. El sector privado es un gran proveedor de servicios sanitarios y tenemos que tenerlo en cuenta. Las otras áreas que os animamos a apoyar es una mejor priorización y presupuestación, sobre todo para la gestión de productos sanitarios, la salud comunitaria, y también queremos animaros a que reforcéis y participéis en debates sobre los cuidados primarios, sobre todo
hacer que la VIH, la tuberculosis y malaria se tengan en cuenta en estos tipos de planes bajo este enfoque de sostenibilidad. También lo que hay que hacer es facilitar la planificación, teniendo en cuenta diferentes tipos de estrategias. Sí que si se reúnen estas condiciones, se pueden recurrir a los fondos. Siguiente diapositiva. Hemos puesto esto bajo el número 2 de la nota informativa, ya que da forma a todo el funcionamiento del sistema. Así que hemos creado, no sé si ya lo saben, un departamento de financiación y lo que os animamos es a utilizar esta asignación para fortalecer los sistemas de financiación, el aumento de la movilización, la puesta en común y la compra de recursos. Y también abajo podemos ver algunos de los ejemplos de donde podemos dedicar ese dinero, financiar las estrategias de planificación, la promoción y seguimiento de la movilización de los recursos, datos y análisis de financiación de la salud, gestión de las finanzas públicas, mejorar los mecanismos de financiación pública. Tenemos que formular correctamente los presupuestos, ejecutarlos de la manera más correcta y, por último, y fomentar los mecanismos de financiación pública de las organizaciones de la sociedad civil. Siguiente diapositiva. Así que los sistemas y respuestas comunitarias los conocéis probablemente. Lo que queremos es hacer que las comunidades estén en el centro y debemos de diseñar, costear y aplicar las intervenciones para mejorar el acceso y mejorar la calidad de la salud para estas enfermedades. Pero también tenemos 3 nuevas herramientas diseñadas que os permiten, que os ayudarán para el cálculo, la toma de decisiones, así que os animo a echar un vistazo a estas nuevas herramientas. Siguiente diapositiva. Sistemas de seguimiento y evaluación son una amplia área de inversión en SSRS. Vamos a seguir invirtiendo porque necesitamos buenos datos para poder informarnos. Algo que no ha cambiado demasiado es que queremos reforzar las estrategias nacionales de HMIS y los planes de MIE. Queremos hacer que los sistemas de datos sean más integrados, interoperables para tener datos de calidad. Queremos desarrollar la capacidad para los análisis y uso de datos y también queremos seguir evaluando los sistemas de seguimiento y evaluación para determinar las necesidades y prioridades. Y a la derecha podéis ver las principales áreas apoyadas en el sistema de salud. Siguiente diapositiva. Los recursos humanos para la salud y calidad de la atención. Desde siempre hemos financiado muchos recursos humanos para la salud y la calidad, pero lo que queremos es hacerlo de una manera más estratégica, utilizando una manera sostenible y basada en la evidencia. Nos encantaría pasar de un apoyo salarial a corto plazo y que nos gustaría basarnos en una buena planificación estratégica de los recursos humanos y de los datos. Y lo que queremos también en algunos países, queremos reforzar este desarrollo y queremos incluir a todos los agentes comunitarios, sobre todo en la asistencia primaria. Otra cosa que queremos hacer es pasar de lo que es la formación, ya que parece que no es muy eficaz, y queremos fomentar más paquetes de supervisión y mejora continua, técnicas de mejora continua o de formación continua, sistemas de supervisión integradas de apoyo. Y nos gustaría basarnos más en los datos y en la evidencia. Por eso debemos de basarnos en la gobernanza, la planificación. Necesitamos tener estos
esta planificación, porque nuestro objetivo es optimizar su despliegue en todo el país. Y lo que queremos hacer es priorizar las intervenciones basadas en la evidencia. Para deciros que todas estas actualizaciones son válidos para toda la comunidad. Abajo podéis ver un signo plus. Existen enfoques críticos que guían este cambio estratégico y los hemos incluido en el anexo de este PowerPoint que vais a recibir. Todos al final, las principales áreas apoyadas aparecen en la derecha de la diapositiva. Siguiente diapositiva. Sistemas de gestión de productos sanitarios es un área que seguimos financiando. El principal objetivo de nuestra inversión es garantizar unos sistemas eficaces, integrados y sostenibles para ofrecer una disponibilidad ininterrumpida de productos sanitarios. Queremos también ofrecer un acceso equitativo a los productos sanitarios existentes y nuevos, y queremos hacerlo de una manera ética, ambientalmente sostenible y utilizando prácticas de contratación pública transparentes. Y por último, nos gustaría reforzar la capacidad de los países para acelerar el despliegue equitativo y el acceso a las innovaciones. Podéis ver a la derecha cuáles son las principales áreas apoyadas. No ha cambiado mucho desde el último ciclo de financiación y en la parte inferior podéis ver que hay enfoques críticos que guían este cambio estratégico. Siguiente diapositiva. Fortalecimiento de los sistemas del laboratorio. Esta es un área que se aborda desde hace un tiempo, es decir, que tenemos todo un equipo que trabaja de manera intensa. El objetivo principal es contar con sistemas nacionales de laboratorio integrados que puedan satisfacer las necesidades de todas las enfermedades. Pero esto requiere un fuerte liderazgo y una gobernanza estructurada para proporcionar coordinación e impulsar la integración. Nuestro equipo de laboratorio ha trabajado con las direcciones de los laboratorios nacionales, se han reunido y ahora están intentando preparar las solicitudes de financiación. Por eso animamos a los países a aprovechar estas direcciones de los laboratorios y para que participen en el diálogo de país. Me gustaría subrayar dos aspectos. En primer lugar, lo que queremos es centrarnos en la actualización de las políticas de personal para institucionalizar unos sistemas de laboratorio médico para poder tener un personal cualificado en laboratorio, incluyendo las técnicas que he mencionado anteriormente con respecto a la mejora de la calidad, supervisión, etcétera, etcétera. Y también tengo que insistir en que debemos de apoyar la preparación para la pandemia. Vemos el señal plus, más que los enfoques críticos guían este cambio estratégico y podéis ver a la derecha una de las principales áreas apoyadas. La siguiente diapositiva. Oxígeno médico y cuidados respiratorios. Este es un nuevo ámbito añadido. Lo hemos añadido para poder ampliar las inversiones del C19RM. Este será ampliado, pero quizás no lo será tal y como lo explicamos la semana pasada, pero este C19RM puede utilizarse para los sistemas de oxígeno y cuidados respiratorios como parte de la preparación. Tenemos que contemplar estos dispositivos. Siguiente diapositiva, creo que esta es la última, para volver a algunos elementos anteriores. Primero, necesitamos garantizar un diálogo nacional inclusivo y esto se refiere a lo que se ha comentado hace un rato, es decir, que ¿por qué la malaria? No, perdón, creo que se me ha olvidado, lo siento. ¿Por qué existe una
desconexión entre las enfermedades y por qué la SSRS no tiene en cuenta todo. Queremos solucionar esto, queremos tener en cuenta a todas las partes interesadas, queremos que todas estas personas estén ahí durante el diálogo nacional de país. El segundo ámbito pretende consolidar más solicitudes de financiación consolidadas de SSRS para juzgar sobre todo la calidad de estas solicitudes, sobre todo cuando se dividen las diferentes solicitudes. Tienen que animar, o sea, se tiene que animar a la gente a presentar una única solicitud de financiación integrada. Y para aquellos países que lo han hecho, puedes hacer solamente una solicitud, se puede aunar todas, una única solicitud, y los animamos a hacerlo. Lo que sí quería subrayar es el proceso de división del programa revisado. Para todos aquellos que habéis asistido a la financiación, yo creo que podemos decir que los programas requieren a los países indicar la atribución para las enfermedades en la solicitud de programa, bien sea cuando se cambia el programa o se hace de manera separada. Cuando utilizamos las nuevas prioridades y análisis de carencias que está a la derecha para informar estos programas para la discusión. Así que volviendo a lo que he dicho antes sobre el diálogo de país, hemos creado este nuevo anexo porque queremos hacer que todas las comunidades puedan participar en esta financiación de SSRS y tenemos que rellenar los anexos y para rellenarlo hay 3 secciones. En cada una de las comunidades les hemos pedido que rellenen sus prioridades RSSH, análisis de las prioridades, lo que quieren. En la segunda sección pedimos que las comunidades se reúnan, tengan una discusión sobre qué es lo que quieren priorizar juntas, si alguna forma parte de la discusión, para que todo el mundo sea el dueño o la dueña de la priorización. Y en la tercera sección es el análisis del déficit de financiación, es decir, cuáles son los impulsores principales de los costes para los distintos módulos RSSH. Los países pueden utilizar su propio formato si lo prefieren. Aquí están los déficits, aquí están los desfases y eso es lo que necesitaríamos para la financiación. Con esto, bueno, esta es la última diapositiva que la habrán visto en otras ocasiones, pero tiene que ver con la nota informativa de RSSH, el marco modular y los recursos adicionales a la derecha. Bueno, voy a dejarlo aquí para las preguntas y respuestas. Veo que son las 5:21 y tenemos 9 minutos para preguntas. Gracias. Bueno, tenemos muchísimas preguntas. Vamos a empezar por la primera de arriba. ¿Los temporizadores respiratorios CCM están en el catálogo del Fondo Mundial? Es ICCM, sí. Los temporizadores respiratorios ICCM están en el catálogo de productos del Fondo Mundial. Lo tienen que confirmar mis compañeros, pero creo que está incluido. De Prince Nakata, pregunta, la RSSH es importantísima. Mi observación en las financiaciones y subvenciones actuales y pasadas es que no hay indicadores del marco de rendimiento en RSSH donde hay un informe PR. ¿Esperamos que los indicadores sobre RSSH formarán parte del reporting de PRs en el marco de performance o de rendimiento? Sí, sí. Animamos a los países a intentar utilizarlos, reconociendo también que no queremos que el PF, el marco de rendimiento, sea lo único para los indicadores. Pero como no tenemos bastantes RSSH en el PR, pues necesitamos que los países incluyan indicadores de PF, es decir, de marco de rendimiento.
Leila Mutiu, de experiencias anteriores, el diálogo sobre el RSSH está poco estructurado, con procesos poco claros y los actores que participan tampoco están claros. Esto puede ser complicado por el hecho de que algunas son de conversaciones que han ocurrido antes de las aplicaciones y de los desarrollos. Hay muchas intervenciones críticas que pueden pasar por debajo de RSSH. ¿Puedes asesorarnos cómo estructurar mejor estos procesos y quién dirige estas reuniones? ¿Quién ayuda a la toma de decisiones entre las distintas propuestas planteadas por los 3 programas? ¿Es el CCM? Bueno, en términos de cómo estructurar mejor los procesos, bueno, por eso precisamente hemos creado el anexo, porque creemos que esas son 3 preguntas. Eso es lo que aparecía en la parte de derecha de la transparencia en amarillo. Necesitábamos más estructura. ¿Quién tiene que dirigir las reuniones? Bueno, pues el CCM. En las experiencias pasadas había unos consultores que organizaban las reuniones en torno a las peticiones de financiamiento en lo que se refiere a RSSH. En cuanto al RSSH, estamos educando a los consultores, estamos haciendo reuniones con ONU-SIDA, con tuberculosis, etcétera. Algunos de estos consultores aprenden muy bien, otros no entienden nada. Así que yo creo que es una conversación continua que tenemos que tener con ellos. Piensa que los socios técnicos en los países están bien formados. Hemos tenido reuniones con distintos socios, con backup, con socios franceses, etcétera. Hay colegas que pueden ayudar a estructurar un poquito más las conversaciones. Sí. Has reseñado que es importante la RSSH para emergencias de salud, su preparación y su resiliencia. En Latinoamérica, de hecho, se ha hecho formación sobre cómo se hace un proceso de priorización y los resultados hasta ahora son bastante prometedores. Así que tendremos una otra opción, intentar utilizar esto como proceso de priorización para RSSH. Las personas que estén interesadas, por favor, manden un email. Me pueden enviar a mí un email en Access to Funding y puedo responderos directamente. Pregunta 4 y vuelvo a ella. Creo que van a haber más. Has reseñado que la preparación y resiliencia para las emergencias de salud en RSSH son importantes, pero vemos ningún énfasis en ninguna de las áreas interseccionales, aparte de una breve mención en HR. ¿Podrías explicar un poco más? ¿Tenemos algún documento relacionado con este tema a la luz de las experiencias que hemos aprendido en el COVID-19? Porque las emergencias, las urgencias pueden ir más allá del COVID-19. Sí, sí. Esa es una de las debilidades de la información actual. En el ciclo anterior tenemos secciones sobre entornos complicados de crisis y emergencias, pero ahora en el nuevo ciclo tendríamos que decidir. No vamos a tener una reunión COE. Bueno, de hecho, en diciembre ahí vamos a intentar dar más orientaciones al respecto. Reconozco que no se ha hecho bastante bien hasta ahora, así que vamos a intentar resolverlo en algunas de las discusiones próximas que tendremos y en algunas de las próximas presentaciones, sobre todo en las zonas COE. En África Central hay muchos países COE ahí y insistiremos en ello. Siguiente pregunta. ¿Por qué los servicios de radiografía no están presentes en RSSH? Pero es una intervención RSSH fundamental. Sí, las radiografías están cubiertas en las 3 enfermedades, aunque se pueden utilizar los rayos X para muchas áreas diferentes. Pero de esta manera clasificamos la información, pero sí que está incluido. En la última pregunta, en NFM4, ¿el RSSH sería una petición de subvención separada o se integraría en la subvención de malaria como en las subvenciones anteriores? Bueno, puede ser ambas cosas. Podéis incluir el RSSH en una petición de financiación separada
que será una subvención RSSH separada, o podéis incluir el RSSH en una petición de financiación para una enfermedad concreta y podéis incluir ese RSSH dentro de las ayudas o de las subvenciones de esa enfermedad o de forma separada para pedir una subvención. O sea que tenéis las dos maneras. Tenéis que pensar en la solicitud de financiamiento de forma separada que las subvenciones, según las enfermedades. ¿Separado o junto? Veo una pregunta más y tenemos 2 minutitos. La manera en la que se describe el proceso de separación no es nada sencillo de entender. Sí, es muy difícil porque cada programa para dedicar dinero de nuestro presupuesto a la RSH es muy complicado, a menos que tengamos una recomendación clara sobre cómo priorizar y hasta qué nivel ustedes asignan fondos. Va a ser la misma repetición de los desafíos de NFM3 y estoy hablando de la mayoría de los países, no solo de uno. ¿Tienen más recomendaciones a desarrollar en torno a este tema? Tiene usted toda la razón. No es fácil hacer este proceso de separación del programa para RSSH, lo que llaman el program split. Hay que asegurarse, estimular, incentivar a los CCMs y a las comunidades de enfermedades para juntarse y tener esa conversación. Va a ser un porcentaje para cada una de las enfermedades. Ahí estarán de acuerdo en base a las discusiones y conversaciones que tengan en el anexo. Pero no hay un porcentaje claro del portafolio global de RSSH. A medida que vayan presentándose las solicitudes de financiamiento, bueno, podemos hacer algo con respecto al RSSH, por eso volvemos al proceso anterior. No lo hicimos en el ciclo 1. No fue fácil en aquella época, pero ahora estamos bajo presión para hacer más a nivel de RSSH. Y yo pienso que si los países pueden ser más deliberados, intencionales, van a movilizarse más dinero, si quieren reunir un poquito todo lo que necesitan, ponerlo en común, esto mejoraría la calidad de la petición de financiamiento que recibamos, pero no es fácil ponerse de acuerdo y esto requiere mucho liderazgo al respecto. Muchas gracias, Olga, y a los demás ponentes. Con esto hemos llegado a la hora de finalizar. Hay una serie de mensajes en el chat. Las presentaciones en los distintos idiomas se enviarán a todas las personas que se han registrado en este evento. Las grabaciones, junto con las presentaciones, también estarán disponibles en iLearn. Además del portugués también, que es una versión traducida que aparecerá más tarde. Muchísimas gracias. Pasen una buena mañana o tarde y nos vemos en el próximo webinario. Adiós.